Hola, buenos días amigos. Ya estoy otra vez por aquí para seguir contando las cositas. Guantecito, que con la quimioterapia es como si te pincharan los dedos. Es la única reacción que tengo a la quimioterapia, el frío en los dedos te pincha. Tengo que evitarlo durante unos pocos de días, por lo menos hasta que me quiten el bote. Bueno, a lo que vamos. Como os dije, el día 5 tenía quimioterapia y ayer tuve quimioterapia. Y asistimos a consultas. Todos los resultados analíticos siguen bien. El factor de resultados tumorales no estaban dados, no estaban disponibles. Pero me comentó la médica que en los dos resultados anteriores, pues los datos tumorales habían subido un poquito, pero no teníamos que tenerlo muy en cuenta, puesto que por lo visto la quimioterapia altera un poco esos resultados y no son efectivos hasta que no se realiza el TAC, que es lo que en realidad va a ser lo que se pueda ver cómo va la cosa. Pero bueno, yo sigo muy bien, sigo sin pérdida de cabello, sigo sin ninguna reacción. Luego ya imagino yo que dentro de un día o dos me dará las náuseas correspondientes que me dan siempre, un poquito, que se quita, como os dije, con la pastillita y no tiene mayor importancia. Entonces, pues ayer salimos de consulta bien, nos llamaron ya para la sala de tratamiento para entrar en quimioterapia, como ya sabéis, pues son 6 horas de quimioterapia. Antes de entrar en quimioterapia me fui a comerme un buen bocadillo, un poquito de agüita y unas galletitas para entrar fuerte. Y bueno, pues en quimioterapia entra, como sabéis, de todas clases de personas y ayer me tocó al lado un señor un señor no muy mayor tampoco, más o menos de mi edad. Y la verdad es que estaba el hombre un poco bastante decaído. Empezó a llorar ahí solo y total que la enfermera estuvo intentando animarlo y después yo cuando me fui intenté de que levantara un poquito la cabeza, que esto es así, que hay que tirar para adelante y que no hay que venirse abajo porque venirse abajo, encerrarse en casa y acostarse sería lo peor que podemos hacer. Las cosas hay que cogerlas como hay que cogerlas y hay que tirar para adelante y lo que sea será. Si es para bien, bien. Y si no es para bien, pues tenemos que vivir lo mejor posible siempre. Bueno, quitando eso, lo demás, pues la enfermera muy amable como siempre, me hizo la limpieza del PIC. Tengo el bote este que os comenté la otra vez, este bote que parece, ya sabéis lo que parece, no voy a decir nombre porque no... Bueno, pues este bote te lo dan cuando acaba la quimioterapia y va enchufado aquí al PIC. Esto lleva, no sé si se verá, unos niveles ahí, ¿eh? Y esto se llama infusor. El infusor va metiendo una cantidad que está aquí marcada, ¿eh? Mete 5,2 mililitros por hora automáticamente. Esto no hay que tocarle ni hay nada. Cuando este marcador, creo que se ve, llega de 50 o menos de 50, pues hay que ir al médico
para que retiren el difusor y le hagan un lavado al catéter, ¿vale? Primero meten un poco de suero para eliminar lo que haya dejado el difusor y luego meten la heparina para evitar que se coagule la sangre de la vena y, claro, lógicamente, para poder usar la próxima vez. Esto, el catéter es muy práctico, pues que cuando vas a quimioterapia, pues ahorra tiempo de pinchazo, ahorra que te tengan que encontrar la vena y ahorra que te pinchen. Entonces va automáticamente ahí, como esto se queda aquí en el brazo cogido, vendado por la bendita. También es muy práctico para ducharte, porque te pone, como enseñé en el otro vídeo, te pone el protector, te ducha tranquilamente y no pasa nada. Entonces esto imagino yo que estará para quitármelo mañana. Como mañana es domingo, pues nos vamos a un centro de urgencia y les decimos que venimos a que nos quiten esto, ¿vale? Entonces, pues, la enfermera o quien corresponda procederá a quitarnos esto y ya para la próxima. Esto va aquí, que esta mochilita también te la dan. Esta mochilita te la dan el primer día que llegas. Y esto va aquí, como una riñonera, tapadito, porque no le puede dar mucho la luz. Precaución, no le puede dar mucho la luz al aparatito, por eso va, aparte de la comodidad, va tapado con la riñonera oscura, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya hemos quedado porque en teoría del día 5 y 2 semanas sería el 19 la próxima cita para consulta y quimio, pero como el TAC lo tengo el día 17, pues probablemente no iba a estar el resultado del TAC. Entonces, la cita se ha pospuesto para el día 24 de este mes. Y ya tendremos la información del TAC, y ya sabremos más en concreto cómo va la cosa. Vaya como vaya, yo voy a seguir en mi línea. O sea, yo voy preparado para buenas noticias y para regulares noticias y para malas noticias. Pero que cuando salga de allí yo voy a seguir en mi línea porque creo que es la que tenemos que seguir todos. Una línea de vida que tenemos, una línea de esperanza y una línea de ganas de seguir adelante, que es de lo que se trata. Seguir adelante lo mejor posible. ¿Vale? Bueno, os quiero informar, para los que no lo sepáis, que los que estéis aquí supongo que lo sabéis, pero bueno, os quiero informar que cuando salimos de la sesión de quimioterapia, ¿vale? Hay que evitar siempre tocar, lavarse manos con agua fría, abrir frigorífico, todo lo que sea cambio de temperatura brusca. Porque, mira cómo estoy, que aquí no tenemos ahora mismo en Sevilla demasiado frío, pero que mis manos están como hormiguero, incluso con los guantes. Eso suele durar lo que dura el efecto de la quimio. Claro, como yo tengo el bote puesto, que me lo quito mañana, entonces quiere decir que los que salgamos con el infusor puesto, lógicamente ese efecto os va a durar más tiempo. Porque hasta que no quitan el infusor, no dejamos de recibir quimioterapia. ¿Vale? Entonces mañana me quitarán el infusor. Cuando yo note que mis manos van a mejor, pues progresivamente iré haciendo una vida más normal con respecto a lo que digo del frío, ¿vale? Porque tampoco va a estar uno desde aquí al día 24 con los guantes puestos, si no hace frío, lógicamente, ¿no?
Pero vamos, lógicamente también nos tenemos que reservar mucho de los resfriaditos, abrigarnos un poquito más de la cuenta, aunque tengamos un poquito más de calor, para evitar coger ningún resfriado ni nada de eso, que sería un poco perjudicial más para nosotros, ¿vale? Entonces, pues, tenemos que evitarlo. Y bueno, yo creo que hasta aquí otra experiencia de la quimio. Espero que, igual que al hombre que estuve al lado mía, los que os encontréis así y veáis el vídeo, deciros que no se puede tirar uno para atrás, para adelante. La vida sigue y nosotros tenemos que seguir para adelante, porque lamentablemente la vida está aquí. Precisamente ayer, los que vivís en Brasil, tuvieron ustedes un episodio de una famosa cantante brasileña que lamentablemente la mujer estaba sana, viviendo muy bien, cantante muy famosa, y lamentablemente su avión se estrelló y perdió la vida. Esa mujer no tuvo ni la posibilidad de poder vivir unos días más. Así que nosotros tenemos esa posibilidad. Vamos a aprovecharla. Vamos a vivir, y Dios nos tiene a cada uno su destino puesto. El destino que sea, pues será. Y lamentablemente eso es así. Gente que no sabe, no, ninguno sabemos qué día nos toca, pero los días, hasta que llegue ese día tenemos que seguir viviendo. Y bien, o por lo menos lo mejor posible. Así que levantarse, ¿vale? Y paseíto a la calle, desayunar, a desayunar en casita, mejor en casita, a la calle a pasear, a bailar, que está aquí mi mujer bailando delante mía. Y nada, que deciros que Dios os bendiga a todos, la Virgen del Rocío también. Amén. Y que también, lo voy a decir en portugués, Dios os abençoe a todos os brasileiros. Amém! Un abrazo. Hasta luego. Obrigado.